Espera, Pastor Prisco. Espera, Pastor, y ya, espera que falta todavía una... Pastor Prisco, ¿me escucha él? Sí, hágale, ahí hable. Señor. Pastor Prisco. Hable, Juan. Pastor Prisco, ¿me escucha? Sí, hombre. Sí, señor. Es que se cayó la señal y nos tocaría recapitular cuando su merced estaba diciendo que la iglesia del Señor sufriente es una iglesia también creciente, que ha crecido. Ahí se cayó la señal, de pronto para que su merced cierre la idea, ¿no? Sí, pero esperen un momento, no me corran porque todavía me faltan 2 personajes, pero me toca hacer otra vuelta acá. Porque me toca usar otro protocolo de entrada para ellos. Son 2 personajes nomás, permítame. El protocolo de ellos para ellos cambia un poquito. Es para Enrique, este señor. Entonces, es aquí, ya. Vale, creo que ya, bueno, listo. Ya está entrando uno, entonces tengo que esperar el otro. ¿Y los demás ya están conectados? Sí, solamente faltaban su padre y Carolina. Listo, pastor. Te seguimos escuchando. Bueno, respondemos a la pregunta. Sí, señor. Ya, sí. Bueno, No, la primera vale. pregunta. Vale, No. entonces, ¿la recapitulamos? Que Dice, la idea. ¿qué hago, Jolmita? Las preguntas ahora al final. Bueno, su merced, entonces que si quiere recapitule y ya hacemos las preguntas, pastor. Bueno, me gustaría más bien, hablamos de la iglesia sufriente. Bueno, se ha demostrado que en todas las partes donde la iglesia ha sido atacada, perseguida, ha crecido. Parece contraproducente, pero es la realidad. Y lo vemos que en China, que es muy perseguida, la iglesia ha crecido mucho. La iglesia se ha fortalecido en fe. Ustedes se acordarán, por ejemplo, en China, el señor este que la iglesia más grande del mundo en una época, el Evangelio completo, hizo un libro titulado la gran Tribulación, creo que era una iglesia muy grande de la Asamblea de Dios en China. En este libro hay experiencia del sufrimiento de los cristianos en China. Y cuando sufrían los cristianos, más crecía la iglesia. Y eso ha pasado en muchas partes del mundo. Eso se ha demostrado. Donde hay crecimiento, donde hay sufrimiento, la fe se robustece y los hermanos crecen más, abran más. Eso se ha demostrado. Hay pérdida de hermanos, muere uno, y eso es la historia es así. No te ustedes que Roma quemó muchos, devoraron los leones a muchos, pero la iglesia no se acabó. El imperio no pudo exterminar la iglesia. Eso es algo del Señor. Entonces, hermano, es una realidad. Donde ha habido sufrimiento por la fe, también ha habido crecimiento. Después de decir donde abundó el pecado, sobreabundó ¿qué? La gracia. Entonces, es una realidad. Entonces, hermano, la iglesia en Colombia, estamos muy bien y no, estamos muy chéveres, porque quizás una de las causas porque no crecemos mucho, a lo mejor, ya sabe si es por eso. Pero la iglesia del Señor tiene que estar dispuesta a pagar el precio por la fe. Y esa frase del Señor, en el mundo tendría aflicción, es porque lo profesó el Señor, vamos a tener aflicción. Entonces es una realidad. Quiero entrar con la primera pregunta que me hacen en cuanto a que los principios de dolores los vamos a vivir los creyentes. Bueno, los creyentes ya estamos viviendo esa experiencia. Por ejemplo, el H1N1, ¿te acuerdas del H1N1? ¿Te acuerdas de esa enfermedad, esa plaga? Esa plaga Sí, señor. afectó a mucha gente en la iglesia. En Colombia, por ejemplo, ustedes no saben, muchos no saben, en Colombia muchos pastores fueron asesinados por los grupos insurgentes en los sectores de allá del Amazonas, de los pueblos
los territorios nacionales, mucha gente, pastores de campo, y eso no lo publica la prensa. Hay bullying a muchos cristianos en las universidades, en colegios. Eso pasa y nadie lo sabe por la fe. Han habido muchos casos, pero como eso no es importante para la prensa ni para los medios, eso no se publica. Pero en muchas partes del mundo estamos sufriendo. Y los fenómenos naturales que pasan en el mundo como consecuencia de los últimos tiempos también nos afectan a nosotros. No es raro que me digan mañana, pastor, han muerto varios pastores. Y puede pasar. O también se enfermen o los maten. Yo estaba diciendo que en Bogotá, un pastor en Kennedy, en Bogotá, metió en su casa a ayudar a unos venezolanos, le dio la casa para ayudar a los venezolanos y después lo mataron. No sé si ustedes supieron eso allá. Yo estoy acá, ustedes allá deben saberlo. Y eso pasa en muchas partes del mundo. Así que mi hermana, oye, me hizo la pregunta si los creyentes vamos a tener los problemas por los principios de no vamos a ser ajenos a eso. Recuerde esto, hermano, el cuerpo lo pueden matar, digo el Señor, pero nuestra alma no la pueden matar. Está dando a entender con ello que es posible que un creyente tenga un accidente, tenga un problema y muera, eso puede pasar. No queremos, pero puede pasar. No somos ajenos a eso. No somos ajenos a eso. Te puede dar un cáncer, te puede dar una enfermedad grave, eso puede pasar. Ahora, escúcheme esto, también hay que entender que Dios no siempre sana. Dios no siempre sana. Eso de que Dios sana, si Dios sana, Él tiene poder. Pero a veces Dios dice que no. Así que no somos ajenos a la realidad de nuestro mundo. Eso hay que estar preparado para eso. En el mundo tendría aflicción, esto va a pasar. Vamos a encontrar familias de Oriente por problemas sociales, económicos, de salud, como parte de los últimos tiempos. Así que no somos ajenos a esa realidad. Y hay que orar para prepararse porque eso puede pasar. Un ejemplo, si hay un terremoto, tengo que han muerto muchos hermanos en la fe, iglesias han destruido, sí, en muchas partes ha pasado eso. En Haití muchas iglesias, perdimos muchas iglesias nosotros. En Ecuador perdimos muchas iglesias nosotros. Eso puede pasar. No sé si esa respuesta le sirve a mi hermano que me preguntó. ¿Cuál es la segunda pregunta, José? No la anoté. Sí, señor, ya se la recuerdo. Segunda pregunta, del mismo mi querido que formuló la primera. Decía, ¿se podría determinar, usa explícitamente el verbo determinar, la época en que empezarían los principios de dolores con el conteo de las 70 semanas de que habla Daniel? Bueno, el problema aquí es tremendo. Por las 70 semanas de Daniel tiene que ver con la venida del Mesías. La venida del Mesías, y ese es uno de los textos más complicados de interpretación bíblica. La 70 semanas de Daniel, todavía no hay una última palabra en cuanto a esa interpretación. Hay muchas posiciones. Algunos relacionan eso, pero no es fácil realmente. Yo recomiendo que cuando hay un texto complicado de interpretación, mejor uno callar de sabio y no decir un disparate o no decir o suponer cosas. Para mí, la semana de Daniel es uno de los textos más difíciles de interpretación y tienen que ver obviamente, con temas escatológicos, pero muchos lo asocian con la venida del Mesías, la primera venida del Mesías, porque Daniel vivió casi más de 400 años antes de Jesús. Entonces no te estaba refiriendo a la parucía como tal, no te estaba refiriendo a la venida del Mesías, y hay otras interpretaciones. Y yo realmente muy poco, para ser honesto, no me meto a interpretar esta parte porque no es fácil. Es como hay textos apocalípticos y no son fáciles de interpretar. Y mejor uno callar o decir, voy a estudiar porque no me gusta decir algo
que pueda confundir a la gente. Quiero ser honesto en eso. No sé si de pronto usted no le satisface mi respuesta, pero quiero ser honesto. Sí, no sé si yo pueda hacer como una cuestión. Creo que también eso es una herencia de la sociedad, de nuestra sociedad occidental, ¿no? Eso parece que cuando uno estudia historia de las ciencias, uno se da cuenta que a partir del siglo XVII, XVIII, que empieza el florecimiento del conocimiento de las ciencias exactas, de las humanidades, después de la Revolución Francesa y todo eso, hay un movimiento fuerte en el tema de Occidente, no hablo de Oriente porque allá tienen como otro tema, y ellos hablan del Ujú. determinismo. Entonces, de hecho, cuando uno estudia historia de la ciencia y uno se pone a mirar, aun cuando estudia las propias ciencias, la física, la química, las biologías, la matemática, todo está en una función de determinismo, y varios críticos, epistemólogos y filósofos Ajá. del conocimiento humano dicen y lo plantean, ¿no? Ese determinismo y esa cuestión que está en nosotros de Occidente de poder darle probabilidad al asunto, de poder anticipar realidades, de poder de cuantificar y poder controlar lo que es incontrolable, ¿no? Entonces, yo lo digo pues porque eso como que quedó insertado en nosotros, en el chip del hombre de Occidente, y, y pues uno ve mucho el afán de las personas, ¿no? Entonces, ejemplos de determinismo científico, pues, ¿qué voy a comer mañana? Entonces uno hace un presupuesto, hace mercado, hace cuestiones, ahí uno se da cuenta de que eso ahí está como involucrado, ¿no? Y más hacia el tema escatológico, más hacia el tema de que se nos va a acabar pues los recursos. Ustedes ven los gobiernos, ven las funciones de los principales científicos, de toda esta gente generando planes, estrategias, porque ellos determinan y planean y quieren controlar un futuro, ya sea mediano, corto o largo plazo, ¿no? Entonces siempre es como el chip del occidente, del hombre occidente, ¿no? Que eso también es distinto al chip por ejemplo, de la persona de Oriente. Cuando, no sé, en los evangelios, el tema, para ellos el mañana no estaban en la determinación, ni en echar cálculos, ni en sacar números, sino estaba sencillamente en la disposición de lo que permitiera su Dios, ¿no? O Dios como tal, el Señor, Yahvé, Jehová, y con el Señor Jesucristo, pues también, o sea, eso es otra forma de ver el tema. Y Daniel, pues precisamente cuando ve todo este tema también profético y todo eso, pues es como la cuestión, ¿no? O sea, es como mirar, nosotros queremos leer esos pasajes, y ahí sí me adhiero a lo que dice el pastor Prisco, queremos leer los pasajes bajo la lupa occidental, con el tema numérico y matemático, y eso fue creado en un esquema netamente oriental, y hace un poco de años, miles de años Correcto. atrás. Es complejo, o sea, no se Un puede. aporte, Sí, señor. un aporte. También los teólogos como Karl Barth y otros fuertes de Lick también han pensado que la 70 semana de Daniel tenía que ver con la fecha exacta en que iba a morir el Mesías. También hay esa otra posición. Pero el determinismo es muy peligroso. No puede, el que determina los tiempos es el Señor. Y el creyente debe aprender a someterse a la voluntad perfecta de Dios. Nosotros no lo sabemos todo, no conocemos el futuro. El problema es que no quiere conocer el futuro, y el futuro está en la mano de Dios. Dice la Biblia que los secretos son para Dios. Y cuando yo aprendo a depender del Señor, me someto a su voluntad, cualquiera que sea. Pero no es muy augureño decir uno, bueno, esto, no. Es muy delicado. Y lo que tú decías es muy importante, Josué. Los contextos oriental y occidental son contextos diferentes. La cosmovisión del oriental es diferente al occidental. E inclusive, si tú oyes interpretaciones bíblicas de judíos no mesiánicos, hay una interpretación de la Biblia muy diferente al occidental, porque es un contexto diferente. Vale, pastor. Hay una intervención que quiero leer.
bueno, no es como más una opinión, ¿sí? No, porque no es tan pregunta. Ujú. Espérala, porque la recuperé, puedo concluir que no se podría terminar, no. Entonces acá, cuando, bueno, tú hablabas de la iglesia sufriente, surgió este comentario. Dice lo siguiente, dice, iglesias alrededor del mundo son totalitarias. Si fuéramos más humildes y más sencillos, nos daríamos cuenta que China e Italia poseen gente por la que se debe orar, no juzgar. La plaga negra, la gripe española, todas atacaron Europa y allí habían cristianos también. Si pasa a todos que no son Claro. cristianos, decimos Dios los castiga, pero si nos pasa a nosotros, decimos que Dios nos está probando. No sé, lo dejo ahí como para retroalimentar ese comentario tan bello. Yo creo que la iglesia debe aprender que no debemos de ser humanos. A usted no le preocupa por lo menos de que un pastor salga a predicar a un lugar y se accidenta el carro y se muere. Eso puede pasar, hermano. Entonces dice la gente, ese fue castigo de Dios porque estaba en pecado. Ojo, ojo con eso. ¿Cómo usted va a decir eso? Y mucha gente a veces asocia los accidentes y las experiencias negativas por el pecado. No siempre hace el concepto de Dios, hermano, con nosotros, Dios mira en nosotros es la eternidad, la salvación. El tiempo terrenal para Dios no cuenta mucho realmente. El plan de Dios con la humanidad es redimir y llevarse a su iglesia y volver a Jesús a imponer su reino en la tierra. Nosotros queremos que cuando alguien sufre que no es cristiano, a época no es cristiano, tampoco, hermano, tampoco. Hay cosas que pasan porque Dios las permite. Dios tiene, les enseño algo muy importante. Dios tiene dos voluntades. Aprenda esto. Dios tiene dos voluntades. La voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Le voy a aplicar ambas. La voluntad permisiva no es que Dios permita el pecado, no. Dios permite situaciones adversas en nuestra vida con un propósito. En la vida del creyente pueden pasar cosas negativas, cosas que no nos gustan, dentro de la voluntad de Dios con un propósito. A los que aman a Dios, que dice la Biblia, todas las cosas ayudan para bien, aun las cosas negativas. Y a veces no somos conscientes de esa realidad. En la voluntad Dios permite situaciones que no nos van a gustar y preguntamos por qué en vez de preguntar para qué. Pero eso puede pasar. Hermano, escúcheme esto bien. Desde que el hombre pecó, el pecado entró a la tierra, a la humanidad. Todo puede pasar en la vida del hombre. Puede pasar en la vida del hombre. No somos ángeles, somos humanos. Y aquí en la tierra puede pasar. Eso puede pasar un hermano en la fe muy creyente, muy de Dios. Es una cosa terrible. Eso puede pasar, hermano. Yo perdí un amigo muy querido en Nueva York cuando la Torre Gemela, un hombre especialista, un hogar lindo, un hombre, y lo perdimos. ¿Por qué? No. ¿Quién conoce la mente del Señor? Para decirle por qué aquello, por qué esto, no. Yo sé Dios y punto. Y la voluntad perfecta de Dios, hermano, es la voluntad que, la más difícil. La voluntad perfecta de Dios, la que es exacta como Dios quiere y como Dios manda. Y que a veces no la hacemos. Pero hay una voluntad perfecta de Dios y una voluntad que Dios permite que pasen cosas. Que no entendemos el porqué de aquello, pero permite. O yo pregunto, ¿por qué Pablo, un hombre entregado al Evangelio 100%, Pablo era un hombre enfermo? Pablo sufría mucho y Pablo pidió 3 veces, Señor, quítame esta guión. Y 3 veces le pidió, el Señor le dijo, no, solamente afiándote en mi gracia. No le dijo, nunca lo sanó. Jesús fue a un lugar y habían como unos 40 o 50 enfermos. Habían paralíticos, habían todos enfermos, muchos. Y Jesús llegó y sanó a uno y se fue. ¿Pero por qué, Señor? Es el Señor. Él es el Señor. Entonces, hermano, hay que ser maduro en la fe. Pero no olvide depender mucho del Señor para afrontar los embates de la vida. Muchos creyentes, cuando vienen las pruebas y no están bien afianzados, bien sostenidos en la fe, van a sufrir mucho más. Pero el creyente está de la mano del Señor, dependiente del Señor,
puede entender mucho más las cosas. No comprender todo, pero la puede soportar más. No sé si eso le ayuda a mis hermanos. Bueno, mis queridos, bueno, yo tengo, no, Juanmitán, tengo una pregunta, pero no sé si lanzarla o te doy la palabra otra vez. ¿Nos quedan cuántos minutos? Nos quedan 10 minuticos. Bien, si me permiten, ¿todos me están escuchando ahí? Sí, señor. Sí, Juanmitán, dale, dale. Sí. Sí, dale, 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 dale. Yo escucho mucho ruido. ¿Quiénes hablan? Espera, Yo no, es que es aquí, la cuestión es que ya es aquí, pero dale, a ver si puedo aislar un poquito más el sonido. Hágale, ahí si me escucha, si yo lo escucho bien, ellos lo escuchan bien. Bien, hermanos. Pastor Prisco, prácticamente con lo que nos comenta de la iglesia sufriente, la iglesia creciente en medio del sufrimiento, terminamos, digamos, la parte del capítulo 24 de Mateo. Realmente lo hemos manejado casi todo. No sé, porque usted me había hablado, me gustaría si hoy no tenemos tiempo quizás para hablar de la avenida en sí como tal. Porque la avenida en sí, miren interesante. El capítulo 24 de Mateo, en la parte, voy a hablar, escúcheme, en Mateo 24, la parte de la avenida del Señor, la nombran todos los 4 evangelistas. Porque para mí la parte central, es la parte fundamental, la avenida como tal, la aparición, la parucía, esa parte para mí es interesante a partir del verso 29, que es la parte final de la avenida del Señor, esa parte larguísima y no podemos verla, hay casi unos 15 versículos del verso 29 al 51. Esa parte no podemos pasarla por alto. Para mí sería bueno estudiarla, analizarla, la avenida como tal, la importancia. Le voy a tirar una pildorita para dejársela allí y después me averigua. Alguien dice que cuando Jesús venga en las nubes y el mundo, pónganse a analizar, el mundo en Colombia a esta hora no es la misma hora que en Europa ni en Asia. Y si Jesús viene a una hora determinada, en un lugar será de día y otro será de noche, ¿cierto? ¿Me vamos a entender? Entonces, alguien me decía, Pastor Prisco, ¿cómo va a ser la venida del Señor donde dice que todo le verá? Verá y al mismo tiempo le podrán ver en todas partes del mundo. Entonces alguien aportaba algo interesante y decía, es posible de que las cámaras del mundo, las grandes empresas de televisión del mundo, enfocarán al Señor en el aire y el mundo lo verá por televisión, decía esa persona. Porque en una parte del mundo es de día, otro de noche. En una parte del mundo puede ser invierno, otro puede ser otra época del año. ¿Me vamos a entender? Entonces, quiero darle ese dedito para que ustedes vayan pensando cómo va a ser el análisis de ese texto que dice que todo le verá. Y en verdad le verán literalmente verle, o también será como este hermano me decía. Ahora, yo pregunto, ¿estamos preparados para ver al Señor, verle en las nubes? ¿Está la iglesia preparada para verle allí? Porque yo le pregunto una cosa, usted está en el cuarto, orando, solo, y le aparece un ángel, usted no se queda quieto, así como que, no, el impacto es tremendo. Y usted no se imagina, mi hermano, el impacto espiritual, mental, yo no se imagina, ni me imagino, el impacto de la misma naturaleza va a sentir la presencia del Señor y los años, va a ser algo impresionante. Tenemos una idea del pasaje bíblico donde Jesús se le aparece a los 3 discípulos en el monte, la transfiguración, ¿se acuerdan? De que lo que ellos vieron fue algo impresionante.
yo pienso que también va a pasar lo mismo con nosotros, de ver de una manera glorificado al Señor. Y entonces si el cuerpo está en capacidad de ver algo tan impresionante, la luz que traerá el Señor consigo mismo y los ángeles, la trompeta, el estruendo de la naturaleza misma, es algo, yo no quiero ni imaginar, es algo, va a interrumpir una cosa, no va a ser algo tan fácil. Todos esos elementos que mirando, hermano, de una realidad que puede pasar. Y me pregunta, ¿estamos preparados que el Señor aparezca en la nube? Y esa majestuosidad del Señor, esa glorificación, va a ser algo, yo lo noto así, ¿no? No como que apareció ahí como, no, va a ser algo tremendo. Yo me acuerdo cuando era joven en Cartagena, en mi tierra, que llegó por primera vez un jet. Nunca habíamos visto un jet. Y eso conmovió a toda la ciudad. Bueno, cuando Jesús venga, hermano, va a conmover al mundo. A los creyentes va a haber un gozo profundo de esperanza. Al mundo sin Cristo va a haber un dolor terrible. Va a haber esa dicotomía. Mientras el creyente va a haber un gozo profundo, un maranata, un deseo ferviente de su venida, el mundo sin Dios va a tener un dolor profundo. Ahí le dejo eso para la próxima, si queremos trabajar la próxima semana, el capítulo 20, la venida del Señor, los versos 29 al 51. Muy bien. Pastor Prisco, muchas gracias, de verdad, muy enriquecedor el tema, la charla, y bueno, Olmitan, dale. ¿Cuánto nos queda de tiempo en la aplicación? 5 minutos. Bueno, entonces, bien, yo quisiera rápidamente dar una intervención como un aporte anexo, porque el pastor Prisco pues nos ha hecho un estudio maravilloso, profundo, con diferentes exégesis, interpretaciones maravillosas de este capítulo. Simplemente para cerrar esta primera parte, antes de escuchar más preguntas, quiero recordar que para algunos estudiosos, el capítulo 24 y 25 de San Mateo se le ha denominado el discurso del Monte de los Olivos. Así se llama, el discurso del Monte de los Olivos. Para estudiosos, Mateo tiene 5 discursos, este sería el número 5. Y como ya lo he dicho, se le llama así el Sermón del Monte de los Olivos, y en mi opinión pastoral e interpretativa, estos 2 capítulos se refieren especialmente a la preparación de la iglesia para la venida del Señor. Es un llamado a que la iglesia se prepare para la venida del Señor. El capítulo 24, versículos 1 y 2, hablan de la destrucción del templo. El capítulo 24, versículos 3 al 31, como ya lo hemos empezado a ver o lo estamos terminando de ver, las señales de los tiempos. En el capítulo 24, versículos 32 al 35, la parábola de la higuera. En el capítulo 24, versículos 36 al 44, la lección de Noé. En el capítulo 24, versículos 45 al 51, la parábola de los 2 siervos. En el capítulo 25, versículos 1 al 13, la parábola de las 10 vírgenes. Capítulo 25, versículos 14 al 30, la parábola de los talentos. Capítulo 25, versículos 31 al 46, el juicio de las naciones. Sin lugar a dudas, estos 2 capítulos son una parte importantísima a nivel profético de las Sagradas Escrituras. Es uno de los materiales más importantes en todas las Escrituras, pues obviamente dadas por el mismo Señor. Debemos tener en cuenta, hermanos, en mi opinión, en lo que yo pude estudiar, como ya dijo el pastor Prisco, es el incremento de las señales en los últimos 50, 60 años. Como el pastor decía hace unos minutos, ha habido terremotos en la historia, ha habido
pestes, hambres, pero creo que en los últimos años, desde mi opinión, ha habido un aumento, sin lugar a dudas, un incremento de esta señal. El tema, por ejemplo, como yo soy el Cristo, y que procurarán engañar falsos cristos, falsos mesías, versículos 23 al 26 de Mateo, también lo reitera después de los primeros versículos. Creo que esa es una de las señales que hemos visto fuertemente en los últimos años. Las guerras, los rumores de guerras, las noticias que vemos, como el pastor nos invita a estar mirando las noticias, pero el Señor dice, no os turbéis, es necesario que todo esto suceda, pero aún no es el fin. Si pensamos en nación contra nación, reino contra reino, las pestes, lo que estamos viendo hoy, las epidemias, aunque siempre han existido pero han aumentado, el ébola, el H1N1, el mismo SIDA como una enfermedad que hace parte de Claro. plato de Dios por el pecado del hombre, el COVID-19, todo esto genera crisis, hermanos, y el Señor también habla de las hambres. No podemos negar la pobreza extrema que hay en el mundo, el mayor porcentaje de pobres en todos los países. Como dijo el pastor, el terremoto en diferentes lugares, temblores, Japón, los tsunamis, México, Ecuador, Colombia, Haití, huracanes en las islas, todo esto se ha venido aumentando y, como le hemos dicho, todo esto es principio de dolor. La persecución de la iglesia en los países musulmanes, no podemos olvidar los grupos extremistas recientemente, imágenes terribles, como degollaban a cristianos en el desierto, a personas que hablaban de Dios, de Cristo, en los países comunistas como China, como ya dijo el pastor Prisco. Sin lugar a dudas, para mí hay otra persecución desde el punto de vista ideológico, como en los países desarrollados. ¿Aló? Sí, Jormita. Como los países desarrollados que hablan del libre desarrollo de la personalidad, pero que tienen toda una ideología de género, un libertinaje sexual, una defensa abierta al homosexualismo, y ustedes saben que en esos países la fe es menospreciada, y eso nos lleva a pensar lo que el Señor dice, de una u otra manera hay una persecución también ideológica, y aquellos que procuremos mantenernos firmes en los principios de fe, la Biblia dice que seremos aborrecidos por causa del nombre del Señor. Al punto que algunos... Le interrumpo. Le interrumpo. Hay un texto que no hemos tocado que es muy importante, que dice, y por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad está a un nivel, el potencial. La maldad ya a un nivel como en los días de Noé o peor, en mi modo de ver. Eso está cumpliendo también como una señal, el aumento de la maldad. Las violaciones a niños en el mundo, las violaciones por la Iglesia Católica Romana, tiene más de 10.000 casos de violaciones a niños de la Iglesia Católica de Roma. La matanza a mujeres en Colombia, en México, es abundante. La familia está disfuncional por todos lados. El aumento de la maldad ya es una señal que sabemos diariamente, no podemos negar esa realidad. Es un aumento muy grande. Sigue, por favor, perdona la interrupción. Gracias, pastor. Y como estaba diciendo, en esos países desarrollados la fe es menospreciada. Yo hacía un poco una lectura personal, por ejemplo, de España, hacía una lectura personal de Italia, donde uno observa un gran auge de desarrollo, entre comillas, pero donde la gente no quiere saber nada de Dios, donde hay un libertinaje total, como dice el pastor, y esto nos lleva a pensar que mucha gente aún, que aparentemente confiesa la fe cristiana, al final van a tropezar, dice, muchos tropezarán entonces, y algunos aún entregarán a otros hermanos para que sean perseguidos y hasta quizás muertos por la causa del Señor. Y también yo lo veo como una tradición de apologética, de defensa de la fe, porque hoy encontramos comunidades de fe cristianas que acogen el modelo de la moralidad del mundo posmoderno y sencillamente no hay una
firmeza en la palabra, no hay una posición clara doctrinal, y muchas personas lo que hacen es aceptar todas esas conductas que nosotros sabemos que a la luz de la palabra son totalmente inaceptables por parte del Señor, y lógicamente la iglesia también debe hacerlo. Hablamos también de los falsos profetas. Simplemente quiero mencionar la era apostólico-profética de hoy. Hoy hay un movimiento muy fuerte apostólico-profético, y mucha gente se autodenomina apóstol, mucha gente se autodenomina profeta, ni siquiera tienen el ministerio, dicen que Dios ha hablado y realmente Dios no lo ha hecho. Y la Biblia dice, engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Como el pastor Pérez que dijo, yo también lo tenía aquí, el amor se enfriará, el índice de maldad aumentará. Y solamente quiero invitarlos a que lean 2 Timoteo 3, porque en 2 Timoteo 3 habla del carácter de los hombres en los posteros días. De gente que se infiltrará en la iglesia. ¿Aló? Siga, Jormita. De gente que se infiltrará en la iglesia, que tendrán apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Y anexo, no solamente gente dentro de la iglesia, obviamente en el mundo el índice de maldad va creciendo cada vez más. Y en el versículo 13 del capítulo 24 el Señor nos anima, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Responsabilidad humana, pero dependiendo de la gracia del Señor. Hay una promesa que Él es nuestro consuelo, Él es nuestra fortaleza y que nos va a ayudar a perseverar hasta el fin. Otra señal es, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones. Solo quiero que pensemos algo. Hoy pienso que el evangelio se ha empezado a extender como nunca antes por las redes, por los medios virtuales. Y eso hay que tenerlo en cuenta también. Hay que ir observando como nos invitaba el pastor Prisco y el Señor en su palabra, y lo hemos estudiado. Ir en ese discernimiento de los tiempos. La Biblia dice, tengan en cuenta los tiempos y las ocasiones, obsérvenlo. Y la Biblia también habla de que aumentará la ciencia, y la ciencia y la tecnología, todo ha venido aumentando. Hay que tener en cuenta esos detalles dentro de esta lectura. Y finalmente, la abominación desoladora. Quisiera que Josué, al reconectarnos, nos hable del pronunciamiento de los Estados Unidos, de una inversión que se va a hacer para una posible reconstrucción del templo judío en este tiempo. Y acuérdense que hace 8 días el pastor Prisco lo tocó, una tercera posibilidad respecto a la abominación desoladora por parte del anticristo. Habría muchas cosas más, pero eso es como un pequeño anexo o aporte que quiero hacer sobre el capítulo, y obviamente con todas las bendiciones que nos ha dado el pastor Prisco. Bueno, listo, mis queridos. Entonces, ya tengo segunditos para que no me corten otra vez. Entonces nos volvemos a reconectar ya para concluir y bueno, ya escuchar de nuevo las directrices generales para este día. ¿Listo? Entonces, bueno, si tienen preguntitas también escriban.